operación llamativa, por decirlo menos, y con buenos resultados. 7 funcionarios en activo, detenidos, lo veíamos, una alcaldesa y encargados titulares de la seguridad pública en municipios. Hay otras órdenes de aprehensión que están todavía vigentes para apresar, para detener a más servidores públicos, a más funcionarios. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo estás? Manuel, siempre es un gusto. Muy buenas noches. Alberto Beñé. Alberto, Manuel, qué gusto. ¿Cómo estás? Sergio, muy Jorge, buenas noches. Jorge Fernández Menéndez. Manuel, Sergio, Alberto, un placer como siempre. Muy buenas noches. Pues de entrada llama la atención, ¿no?, que se detenga así en un día, en un viernes, el viernes pasado, a varios servidores públicos de una entidad, el Estado de México, además funcionarios que tienen que ver con la seguridad pública. Sí, yo creo que el operativo fue impecable, no veo absolutamente ningún cuestionamiento. Parece que hay pruebas sólidas en contra de la alcaldesa de Amanalco, sobre todo por el homicidio de un síndico que se oponía a que ella asumiera el poder. Ella venía de Movimiento Ciudadano, pasó a Morena ya para ocupar ese cargo, y vemos pues estos operativos en contra de jefes policiales. Uno de ellos se suicida, de hecho uno de los que tenía una orden de aprehensión en su contra. Al momento de la detención. Sí, así es. Lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que dijo esta mañana, es que las investigaciones se iniciaron con la Fiscalía del Estado de México. Eso es interesante, estamos acostumbrados a que ya en una entidad en particular sean las investigaciones federales las que llevan a este tipo de detenciones. Aparentemente la investigación se inicia con la Fiscalía del Estado de México, tiene el respaldo de esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, que apenas acaba de recibir el derecho de realizar investigaciones. Me parece que era absurdo que no existiera ese derecho. Hasta donde puedo ver el operativo muy bien. Me llama la atención que supuestamente todos estos mandos detenidos tenían relaciones con cárteles muy diversos, porque estaban en los comunicados, nos dijeron que la Unión Tepito, que el Guerreros Unidos, que la familia michoacana, pero son grupos que están contrapuestos. Es difícil pensar que estuvieran todos vinculados por una parte, a menos de que algunos estuvieran de un lado y otros del otro lado. La información disponible no permite todavía saber exactamente cuál era la relación con estos grupos. Ahora es el contraste, ¿no?, entre una estrategia, digamos, de seguridad que dejó pasar durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Jorge, y ahora que pues se intenta perseguir o se intenta detener y se detiene a algunos delincuentes o supuestos delincuentes. Sí, mira, yo creo que a veces en la vorágine de violencia que vive el país, hay que ver lo que ocurrió en Tabasco, lo que ocurre en Sinaloa, lo que ocurrió en Chiapas, este fin de semana simplemente. No terminamos de poder ver, hay árboles que nos impiden ver el bosque, los cambios que se están dando en la estrategia de seguridad. De esta operación Enjambre es una demostración de eso, es una, como dice Sergio, una operación bien planteada, bien hecha, con buena información, con inteligencia, con órdenes de aprehensión bien construidas. De los 14 órdenes de aprehensión se ejecutan 7, una persona se suicida, un jefe policial se suicida, los otros están prófugos y no llegaron a ser detenidos porque llegaron a huir antes que los detuvieran, pero por lo pronto ya no están en sus cargos y por lo pronto esas redes quedaron desarticuladas. Me gusta eso, me gusta que son de distintos partidos políticos. No hubo un golpeteo que haya sido ideológico, partidario, político. Y están de distintos grupos criminales. Tampoco son todos de una misma zona, desde Amealco hasta Naucalpan, ¿no? Y eso me parece que es bueno. Me parece que es bueno que haya sido una investigación iniciada por la Fiscalía del Estado, después se incorpora la Secretaría de Seguridad y después se incorporan Guardia Nacional y sobre todo fuerzas para ejecutar, militares. Que hubo 1.500 efectivos. Claro, no hay otra forma de ejecutar esas cosas. Lo importante ahora es algo que está también dentro de la nueva estrategia, que es darle seguimiento en el Ministerio Público y entre los jueces para que se llegue a una sentencia.
Mucho se ha dicho que esto no es igual al michoacanazo. No, sí, es muy parecido al michoacanazo. La diferencia con el michoacanazo, que también había pruebas sólidas, es que no se le dio seguimiento una vez que entraron al Ministerio Público y sobre todo en los jueces. Hubo un juez que terminó, el que dio las liberaciones del michoacanazo terminó siendo destituido. Fren Cáceres, creo que se llama el juez, terminó siendo destituido por el Consejo de la Judicatura precisamente por esas sentencias. Recordemos al hermano de Leonel Godoy entrando a la Cámara de Diputados y rindiendo protesta. Eso es lo que no puede ocurrir ahora. Creo que se aprendió también de esa y de otras experiencias como para que eso no vuelva a ocurrir. Por lo menos con lo que vimos ahora, las cosas están bien planteadas. A diferencia de lo que ocurrió con el michoacanazo, la Fiscalía de Michoacán estaba en contra de esas detenciones, ahora la Fiscalía del Estado es la que las ejecuta. Entonces me parece que es una buena señal de las cosas que hay que hacer bien. De entrada, voluntad, ¿no?, de unos, por supuesto, la coordinación y la inteligencia y la operación que lleva esto, digamos, a buen puerto. Alberto, ¿cómo lo ves? Sin duda, Manuel. Un operativo exitoso como este es una buena noticia, pero creo que la mejor noticia es acreditar en los hechos el cambio de estrategia y el sentido de este cambio en la estrategia de seguridad. Se acompaña, como bien apuntaba Sergio, con la reforma al artículo 21 constitucional, que ya fue aprobada por el Congreso, que le da amplias facultades a la Secretaría de Seguridad Federal, de investigación, pero también de coordinación, incluso supervisión de las policías locales, que es importantísimo. Y creo que lo que esto muestra es que hay focos bien señalados en términos de romper redes de complicidad, de vinculación entre servidores públicos y delincuencia organizada, que hay un trabajo de inteligencia, en este caso lo inició la Fiscalía, pero un trabajo de inteligencia serio, bien articulado, y después una ejecución impecable, una ejecución que de verdad alienta, después de haber visto durante todas estas primeras semanas del nuevo gobierno, que esta oleada de terror extremo que vimos en muchos lugares, que hemos visto en muchos lugares, parecía estar desbordando las capacidades del gobierno para desplegar la nueva estrategia. Y creo que aquí se acredita que esa estrategia ya está operando y me parece que es una señal muy positiva. Y puede dar buenos resultados, ¿no? Pese a que vemos estos enfrentamientos. A ver, lo de los bares no dejará de llamar la atención. En Tabasco este fin de semana, lo hemos platicado, en el Estado de México antes, en Querétaro. La destrucción de las cámaras de en Sinaloa, ¿no? 23 asesinatos un fin de semana en aquel estado. Es decir, la confrontación parece que va a seguir un buen rato. A ver, claramente no hemos superado el tema de la violencia. Aquí estamos viendo una operación muy clara, muy bien hecha, sobre un tema que no tiene que ver en realidad con la violencia. No, digo, hay un homicidio, lo demás son otros temas, particularmente secuestro, extorsión. Está bien. Lo que me parece más importante es que ya no hay una pretensión de que la estrategia es dar abrazos a los delincuentes. Aquí la estrategia es meter en la cárcel a los delincuentes. No significa que tengas que hacer ejecuciones extrajudiciales, pero ciertamente llegas a detener a estos políticos o jefes mandos de policía, los llegas a detener con elementos armados. Digo, tan armados que ninguno se atreve a confrontarse y que pues incluso hay uno que prefiere suicidarse a ser detenido. Pero el mensaje también está claro. A ver, en este gobierno no vamos a dar abrazos a los delincuentes, en este gobierno vamos a detener a los delincuentes. A mí me parece que es correcto. No, y sabes que en relación con eso hay varias otras cosas que se han dado. Cuando ha habido agresión armada, estoy hablando de grupos criminales, se ha respondido a las agresiones. En el pasado parecía que te agreden, entonces te retiras para que no haya... Bueno, y yo creo que cuando hay una agresión tiene que haber una respuesta a esa agresión. Ha habido varias detenciones que me parecen también significativas, no solamente aisladas, de personajes aislados, sino de bandas más o menos completas, que es hacia donde tendemos que avanzar. Porque las detenciones aisladas solamente de un cabecilla, el jefe de un grupo, etcétera, les permite a los grupos criminales rearticularse mucho más rápidamente. Entonces, si tú
desarticulas una red o desarticulas los que participan en esa red, es mucho más fácil que esa red quede inoperante por lo menos durante un tiempo hasta que se reorganiza. Entonces, me parece que hay señales buenas en la estrategia de seguridad. Me parece también que hay personal mejor preparado a cargo de esas áreas. Y que se les permite, ¿no? Porque de pronto había gente capaz. Y que hay la decisión de hacerlo. Bien preparada, pero no les dejaban hacer eso. A ver, eso es una decisión, esas son decisiones desde la presidencia de la República. No nos engañemos, eso es una decisión presidencial, de la misma forma que fue una decisión en la Ciudad de México de no seguir, desde el momento que se designó a García Harfuch en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum tomó la decisión de no seguir en líneas generales lo que se estaba planteando a nivel federal, y por eso se tuvo éxito en la Ciudad de México. Ahora lo que viene también es comprender que no va a haber una estrategia de seguridad. Creo que los hombres y mujeres que están ahí han comprendido que se tiene que tener muchas estrategias de seguridad tan disímiles como los lugares de la República donde se tienen que aplicar. Y parte de eso es lo que vimos en el Estado de México. Tal cual. Y creo que una cuestión muy importante que me sugiere lo que señala Jorge es que para quienes hemos criticado la militarización de la seguridad pública en el país, porque además contraviene convenciones internacionales que señalan que debe haber mando civil para las funciones de seguridad, aquí lo que vemos es coordinación, pero vemos un claro liderazgo de un mando civil, de una autoridad civil. Eso creo que es positivo. Esto no significa poner a competir a una dependencia con otra, a seguridad con la defensa o con la marina. No, está claro que la Guardia Nacional quedó adscrita a la Sedena. Pero lo que se observa aquí es que el trabajo de inteligencia, el trabajo de planeación, el trabajo de coordinación con los estados también, con los municipios, va a correr más a cargo de Omar García Harfuch, y eso me parece muy positivo porque recupera, aunque en la Constitución ya haya quedado planteada otra cosa, recupera la idea de que la seguridad pública debe estar al mando de un civil. Sin duda. Ahora es una tarea titánica, ¿no? Es una tarea titánica. Porque se descompuso, se pudrió, diría incluso, en muy distintos niveles. Ya no hay frontera, por ejemplo, entre autoridad, gobierno y grupos de la delincuencia organizada. O penetraron por completo, porque me niego a pensar que la responsabilidad llega hasta el encargado de la seguridad del municipio. Alguien lo nombró, alguien lo puso ahí, por ejemplo. Y hay más, digamos, supuestos cómplices o cómplices directos de estas autoridades en otras posiciones relevantes. Es decir, esta operación, me imagino, tendría que ir mucho más profundo y derivar también en operaciones similares en otras entidades del país. Estamos viendo, de hecho, situaciones también paralelas. A ver, está el estado de Guerrero, está el asesinato del alcalde de Guerrero por parte de Chilpancingo por parte de quien iba a ser su secretario de seguridad, o por lo menos esa es la acusación que se ha presentado en su contra. Y la verdad es que si vemos lo que pasa en distintos estados, no podemos olvidar, por ejemplo, que José Luis Abarca, el entonces alcalde de Iguala, estuvo metido, o por lo menos permitió no solamente la incursión de distintos grupos criminales, sino que todo parece indicar que o supo del secuestro de los normalistas de Ayotzinapa o permitió que esto ocurriera. Si no lo ordenó, permitió que ocurriera. Bueno, hemos visto demasiados ejemplos en sentido de que la primera autoridad que buscan captar los narcotraficantes son las autoridades municipales, porque son las que tienen posibilidad de reacción inmediata. Ahora estamos viendo una acción coordinada en distintos puntos del Estado de México, además aparentemente iniciada por la Fiscalía del Estado de México, y pues tendríamos que ver, no sé, operaciones similares en Guerrero, probablemente en Chiapas y seguramente también en Sinaloa y en otras entidades de nuestro país. Claro. Bueno, lo que está pasando en Tabasco es una tragedia, algo está pasando. Algo que está gravísimo lo que ocurre en Tabasco, pero además
es un buen modelo para ir imponiendo en otros ámbitos. Hay algo que le llaman a ellos la mesa de judicialización o algo así, que son los acuerdos o desacuerdos que tiene el gobierno federal con los distintos gobernadores para ir viendo sus objetivos, sus temas. Para eso se necesita claridad, se necesita información, se necesita inteligencia, se necesita coordinación y se necesita gente dispuesta a hacerlo. A ver, en Guanajuato un mecanismo de estos no podría funcionar porque el fiscal de Guanajuato, que ya se va ahora en enero, es un hombre cuestionado que lleva 16 años ahí, que con los que se le torna muy difícil trabajar a las autoridades federales. En el Estado de México se pudo implementar. ¿Por qué? Porque es un fiscal, el fiscal Cervantes es un fiscal bueno, competente, es hijo del general Cervantes, recordemos, es un hombre que tiene muy buena relación, además hasta prácticamente familiar con García Harfuch, por la relación que existió entre el general Cervantes y el padre de García Harfuch, García Paniagua. Entonces, cuando se dan las condiciones, se pueden hacer las cosas. Se necesita que haya voluntad, sí, del gobierno federal y sí de la estrategia y que abandonemos abrazos y no balazos, pero se necesitan los estados también tener una voluntad similar de poder avanzar en estos temas. Y gente capaz, y no en todos lados existe. Y es clave, y ojalá sea poner el foco en lo local, por lo que ustedes estaban planteando. Tú no puedes resolver el problema de seguridad si no tienes controlado el ámbito municipal. Y lo hemos vivido con alertas turísticas, me acuerdo en el 17, más recientes que ha lanzado Estados Unidos para que no viajen sus ciudadanos a Los Cabos, a Cancún. No, te encontrás en Los Cabos con que 600 policías municipales, solamente el 10% pasaba pruebas de control de confianza. Es decir, ahí tienes el ámbito más vulnerable en materia de seguridad y si no se atiende, si no se les fortalece, pero también se interviene para romper esas redes de complicidad, no hay manera de avanzar. Hay que empezar por lo municipal, sí. Claro, y yo por lo pronto debo decir que dentro de un ambiente muy complicado, dentro de un ambiente de gran violencia en distintos puntos del país, lo que pasó este viernes pasado en el Estado de México es una señal de que las cosas pueden mejorar. A todos, independientemente de nuestras posiciones políticas, nos conviene que las cosas mejoren en materia de seguridad. Y que se coordinen las autoridades, ¿no? Y que puedan hacer la responsabilidad que tienen, que es darle seguridad, paz. Mira, es muy difícil porque es una figura, yo sé que se ha usado mucho, es como cambiarle las llantas a un automóvil en movimiento, ¿no? Porque tú necesitas garantizar, plantear los movimientos estratégicos que tienes que hacer en seguridad al mismo tiempo que necesitas garantizar la seguridad cotidiana. Pero este tipo de golpes, este tipo de operativos permiten por lo menos cambiar la percepción. Sí. Y si cambias la percepción, tienes ganado un terreno muy amplio. Y que los criminales sepan que al menos el Estado intentará que va por respuesta, ¿no? Perseguirlos, detenerlos. Jorge, gracias, muchas gracias. Alberto, muchas gracias. Sergio, gracias. Hasta mañana. Pásela.